Por favor, quisiéramos que se presentara la profesora Miriam Ulfovich, la directora de bachillerato del Colegio Israelita, a dar unas palabras por parte del colegio. Buenos días a todos, sean muy bienvenidos a esta Daivishe, su casa. Estamos muy agradecidos con el Keren Kayemet por habernos organizado esta conferencia tan especial para todos, que estoy segura nos abrirá muchas fronteras, muchos puntos de vista. Es un gran honor para nosotros recibir acá a una personalidad tan importante como Pilar Rahola, que estoy segura aprenderemos mucho en este breve espacio que vamos a tener con ella. Y nuevamente les agradezco a todos por su presencia y al Keren Kayemet de verdad por estar siempre de la mano con nosotros para ofrecerles tantas oportunidades a los jóvenes y poder desarrollarnos y crecer como personas. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos todos y con ustedes les presento a Pilar Rahola. Bueno, a ver cómo lo hacemos para conseguir que no sea aburrido esto. Lo primero que tengo que deciros es que no tengo ningún problema en que si cualquiera de vosotros tiene ganas de hacer una pregunta, levantáis la mano, me interrumpís. Estoy aquí para hablar con vosotros, no estoy aquí para dar una conferencia universitaria o para estar en la tribuna. Estoy para explicaros mi experiencia, mi vida, el por qué de golpe me encuentro defendiendo causas como la que defiendo y, por tanto, de alguna forma para responder. Por tanto, los más valientes, los que se atrevan más, levantar la mano y yo os respondo. Estaba pensando cómo empezar esta charla hoy aquí. Y entonces me acordé de mi primera guerra. Voy a empezar así. No he sido corresponsal de guerra, pero he estado en unas cuantas guerras. La primera guerra que yo tuve con mi experiencia profesional fue una guerra africana. Las guerras africanas prácticamente no existen, nadie las ve. Las víctimas africanas pueden morirse a miles, que no van a salir nunca en la CNN o van a salir en los grandes medios de comunicación. ¿A quién le interesa? Y me encontré con una situación donde de golpe vivíamos en un momento tan extremo donde la muerte no tenía ningún valor. Yo, por ejemplo, recuerdo haber visto en un pequeño pueblo en Etiopía, donde se producía la guerra con Eritrea en aquel momento, y con otra zona llamada el Tigray, y había una guerrilla muy dura y había mucha muerte y tal. Y recuerdo ver una mujer que tenía un niño en sus brazos y lo iba balanceando y abrazando, ¿no? Y yo me acerqué, y la mujer estaba muy metida con su hijo. Y entonces le pregunté a un médico, ¿qué le pasa al niño? ¿Cómo está? Y me dijo, no, hace horas que murió. Pero la muerte en África tiene otro ritmo. Lo primero que aprendes en las guerras, y que aprendes de alguna forma en el periodismo de acción, en el periodismo de trinchera, es que hay dos maneras de vivir la realidad. Una es observándola, otra es comprometiéndose. Por tanto, lo primero que les voy a decir a ustedes, chicos, es que os vamos a dejar un mundo hecho unos trizos, que os dejamos una mochila muy cargada y vais a tener que comprometeros. No vale con observar. No vale con pasar por la vida diciendo, ah, mira esa mujer con ese niño balanceándolo. No, hay que decir, me preocupa la víctima. Si ustedes, que además ustedes forman parte del pueblo judío, que nos dejó un legado a los no judíos tan importante como la mirada del prójimo, no son conscientes, de verdad, sois jóvenes, sois judíos, eso es normal. Yo no soy judía y cuando miro, por ejemplo, el legado que nos ha dejado el pueblo judío durante 3000 años, tiene que ver con conceptos muy modernos, entre ellos, por ejemplo, el concepto de comprometerse. Si algo es muy activo y muy fuerte en el pueblo judío, es que ustedes, todas las organizaciones que tienen aquí el Keren Kayemet, por ejemplo, plantando arbolitos, poniendo agua, arreglando problemas, todas las organizaciones que les cuento de Rebe, que por cierto es como una Star System, ¿cómo te aplaudían? A ver si salgo igual yo. Todas las organizaciones, oye qué bien, mujeres al poder, chicas. Todas las organizaciones judías, fijaros que se preocupan siempre por hacer acción por los otros, eso es muy judío. Ustedes vienen de una historia muy dura, una historia del pueblo perseguido, violentado y finalmente asesinado. Y sin embargo son un pueblo muy universal. Los condenamos al gueto, pero el gueto no era judío, el gueto éramos nosotros. Los condenamos a la persecución y en cambio ustedes se pasaron todos los siglos aportando a la humanidad tanto y tanto. El prójimo, la mirada del otro, el compromiso es judío. Por tanto no va a valer
Ya sé que ahora son jóvenes, están pensando más en la chica de al lado, en el chico de al lado o en el móvil que en mí, ya lo sé. Pero pronto van a ser universitarios. Y cuando salgan de esta escuela, donde están más protegidos, o de normalidad judía, y vayan al mundo, el mundo está muy complicado. Y no va a ser fácil ser judío. No lo va a ser. De golpe se van a encontrar con universidades donde les van a cuestionar su identidad, donde los van a acusar van a decirles que Israel es lo peor de lo peor, donde les van a decir que Israel es una especie de país imperialista y asesino que mata niños. Se van a encontrar obligados a defender Israel o a no hacerlo y dejarlo para querer ser un poco más queridos. No lo hagan. La autoestima y el compromiso con la propia identidad te liga a la humanidad. Ustedes van a ser más planetarios, más universales en la condición que sean más judíos. Entiendan eso. Es la única manera de comprometerse. ¿Qué pasó, chico? ¿La chica no te respondió bien? Bueno, pues tú que estás tan preocupado por el móvil, ¿por qué no me preguntas algo? Va. Comprometerse es lo primero que tengo que decirles. ¿Por qué les digo que les dejamos un mundo difícil? Primero porque, a pesar de que ustedes viven en una democracia, como es el caso de México, y por tanto tienen, y además están educados en los derechos civiles, en el pensamiento crítico, en la independencia intelectual, en la capacidad de tener una independencia personal, por tanto ustedes están preparados para la civilización moderna. Pero vivimos en un momento donde las grandes ideologías, o una gran ideología de corte totalitario, nos está amenazando muy seriamente. Hablo del islamismo radical, que lleva miles de muertos, que en Israel ataca de manera tan furibunda, pero también ataca en el mundo. Por tanto, ustedes cuando vayan a la universidad y cuando empiecen a ser mayores, se van a encontrar que ese país que aman, no solo México, sino Israel, porque entienden que Israel representa el derecho internacional del pueblo judío, porque después de 2000 años de persecución, el pueblo judío finalmente consigue tener un derecho internacional y sin embargo aún se le duda y aún se le discute. Y van a tener que defender esa bandera. Y si no lo hacen, traicionarán un poco sus raíces. Miren, cuando yo les hablo de compromiso, les hablo, por ejemplo, de mí. ¿Qué hago yo aquí? Yo no soy judía, soy de familia católica, perdí el teléfono con Dios, pero eso es poco importante. Pero tradicionalmente continúo siendo, esa es mi identidad. Sin embargo, estoy comprometiéndome con Israel, con el pueblo judío, pero no porque ustedes sean especiales, tampoco se lo crean mucho, aunque sí un poco, sino porque me preocupan las causas que tienen que ver con víctimas, persecución, demonización, desprecio, etcétera, etcétera. Yo tengo muchas causas por defender. Ustedes saben, ustedes son mujeres y chicos. Viven aquí, podrán ser lo que quieran, ¿no? Médicos, abogados, profesores, lo que les dé la gana. Pero ¿y si hubieran nacido en Arabia Saudita? Chicas, serían esclavas. No podrían casarse con quisieran, no podrían ser médicos, abogados, poetas. Si fueran poetas no podrían meditar, no podrían enseñar su cuerpo bellísimo, adolescentes, guapas. Estarían sometidas a los hombres, al padre, al hermano, al tío, a cualquiera. Serían esclavas desde que nacieron. Y si hubieran nacido en el Yemen, podrían casarlas con 9 años, es legal. Y si hubieran nacido en cualquier otro lugar donde se aplica o la Sharia o donde hay ideologías claramente totalitarias, no tendrían ningún derecho. Pero tampoco ustedes, los chicos, porque si tuvieran pensamiento crítico y fueran opositores de regímenes tiránicos, serían condenados a muerte, con mucha probabilidad, y no podrían tampoco desarrollar el pensamiento crítico, la convivencia con el resto. El mundo que le estamos dejando a ustedes no es un mundo nada fácil, ni está triunfando la democracia en el mundo, ni las libertades en el mundo. Al contrario, aunque vivamos en situación de libertad, y hay una ideología cada vez que nos secuestra más el pensamiento y nos secuestra más también el periodismo y el relato global. Además, por tanto, yo les decía comprometerse, ¿no? Y les ponía mi ejemplo. Ayer lo comentaba de esta manera. Mire, yo, en mi país, yo soy catalana, soy de Barcelona, vivo al Barça. Si hay alguno del Madrid, que calle para siempre. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y en mi país todos los toreros me odian, todos, porque soy furibundamente antitaurina.
Ayudé a conseguir, por ejemplo, que en Cataluña se prohibieran las corridas de toros, y bueno, en ese terreno soy muy militante. Evidentemente. Bueno, en México tienen problemas con eso, ¿eh? En México tienen problemas. No cabe, en el siglo XXI no cabe la tortura de los animales, no cabe. Pero fíjense, ¿por qué me meto yo en el lío de tener a todos los taurinos en mi contra? Yo no soy un toro, parece. Sin embargo, esa es la causa de los animales, la causa de la empatía con el dolor de la vida. Y al fin y al cabo el ser humano ya ha descubierto, ya ha demostrado que es lo más brutal de toda la cadena biológica, por tanto, vamos a cuidarnos, ¿no? Yo no soy una mujer musulmana, como es evidente. ¿Por qué me preocupo de las mujeres musulmanas? Porque sufren, porque podría haber nacido una niña pakistaní que quiere estudiar en la escuela y que la tirotean por ser una niña que quiere estudiar. Ustedes tienen libros, ustedes estudian, seguramente las chicas tienen los mejores currículums, lo siento chicos, esto va así ahora. Pero si eres una niña pakistaní, a lo mejor te matan por estudiar en el siglo XXI. En este tiempo, en este momento, estamos conviviendo con niñas y con mujeres que por haber nacido mujer no tienen ningún derecho, ninguno, y que pueden morir de la manera más atroz. Comprometerse. No soy musulmana, pero esa niña es mi niña. Esa joven es mi joven, esa mujer degollada es mi mujer degollada, o esa mujer lapidada lo es, o ese hombre asesinado por tener un pensamiento crítico. Y yo no soy judía. ¿Por qué me preocupan ustedes? ¿Por qué? Primero por agradecimiento. No hay ningún pueblo en la historia de la humanidad que haya dado tanto a la humanidad y haya recibido tan poco como el pueblo judío. Y a pesar de todo persisten. Es algo extraordinario. Ya sé que ustedes desde dentro no lo deben ver. Yo lo veo desde fuera. Miren Israel, un paisito de nada. Nada. ¿Cuánto? 28.000 kilómetros, no recuerdo ahora más o menos, ¿no? Nada, es un lápiz. Rodeado de países que lo quieren destruir. ¿Saben lo que significa vivir? Ser un estudiante del Monte Scopus de Jerusalén y saber que no puedes ir al país de al lado con el coche a hacer una excursión. Porque si tienes que salir de Israel, tienes que hacerlo con avión a otro país. Porque lo que tienes al lado, todos te quieren destruir. Y a pesar de eso, hay alegría en Israel. Hay gente joven, divertida, que tira adelante, tecnología, avances. Pero sin embargo, qué situación la que viven ellos, ¿no? Qué situación tan brutal, tan terrible. Israel es un ejemplo de lo que les comentaba. Un pequeño país que lleva 70 años de intento de ser destruido, guerras, terrorismo, amenazas internacionales, el mundo hablando permanentemente y demonizando permanentemente ese pequeño país, y sin embargo tiene tiempo de darnos científicos, médicos, tecnología, etcétera, etcétera. Mi primer compromiso con el pueblo judío tiene que ver con que soy europea y además vengo, si algún sefardí hay por aquí, de la vieja Sefarad. La España medieval era el momento donde había científicos, químicos, médicos de las comunidades judías activos, potentes, muy fuertes. ¿Qué hicimos? Los expulsamos. Fuera. ¿Y después qué hicimos en Europa? Bueno, saben muy bien lo que hicimos en Europa, ¿no? Hicimos un largo recorrido hasta llegar a Auschwitz. Fuimos creando un discurso de odio hasta llegar a Auschwitz. A Auschwitz no se llega de golpe. Auschwitz se llega con el edicto de expulsión, con los pogroms rusos, con el odio antisemita alemán y austriaco, con el affaire Dreyfus en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la causa judía tiene que ser mi causa, porque el judío en Europa y en el mundo continúa siendo la víctima. Y el discurso antisemita es un discurso de odio. Y no olviden nunca que primero se odia o se aprende a odiar al judío y después se aprende a odiar a la humanidad. El antisemitismo es la escuela del odio. Les toca a ustedes, pero en realidad nos destruye a todos. Detrás del odio al judío hay odio puro, nada más. De manera que también en eso me tengo que comprometer. ¿Cómo no va a ser mi causa la causa contra el antisemitismo? Si detrás de un antisemita hay alguien que enseña a odiar, a despreciar, rompe la convivencia, rompe la sociedad, claro que es mi causa. ¿Cómo no va a serlo? ¿Y por qué Israel también es mi causa? Yo no soy alguien en que esté en contra del pueblo palestino. No, cada niño o cada joven o cada persona mayor que puede morir en Palestina me duelen las víctimas, pero me duelen más los líderes palestinos que los enseñan a odiar y les destruyen el futuro, cuando además tendrían que explicarles que la única opción de vida que tienen los palestinos es precisamente con Israel, o con quién se van a liar.
¿Por qué Israel es mi causa? Porque las víctimas de Israel no existen. ¿Las ven ustedes en las noticias? ¿Las ven? ¿Qué pasa siempre en los titulares de periódicos, de diarios, de televisiones? Israel es el malo, el otro es el bueno. ¿Se han preguntado algún día por qué? Porque a mí me preocupa el bienestar de Israel, porque de alguna forma representa los valores que a mí me preocupan. Israel representa los valores que salvan a esa niña pakistaní que quiere estudiar el conocimiento. Israel representa los valores que salvan a esa mujer lapidada, que es la convivencia, los derechos civiles, los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Y cada vez que en el discurso global del mundo se ataca a Israel, se están atacando esos valores. Ustedes van a tener que rearmarse mucho. Ya sé que ahora les toca, bueno, primero vivir su descontrol hormonal, que es la edad. Segundo, aprender a buscar su camino en la vida, ser felices, sean felices, eso es evidente. Ese es un ejemplo, es una lección que nos da Israel. ¿Saben que Israel es uno de los países más felices del mundo? ¿Cómo? Pero pasa. Increíble, ¿no? ¡Qué éxito! Que a pesar del terrorismo, de las cometas incendiarias, de los misiles, de Hamas, de Hezbollah, los tipos son felices. Es como un pequeño Canadá en medio del Medio Oriente, ¿no? Tienen que ser felices, sin ninguna duda. Pero inevitablemente su condición, no solo de judíos, sino de seres humanos, los va a obligar a comprometerse ante situaciones que son muy complejas. Y sin ninguna duda, al final uno a lo largo del camino se encuentra que puede que no sea ni toro, pues sea antitaurino, no es musulmana, pero le preocupan las víctimas del Islam integrista, no es judía, pero le preocupa el antisemitismo, no es israelí, le preocupa el antiisraelismo. Se le llama ser alguien comprometido, se le llama ética. Es más fácil no hacerlo, Si no quieren líos, no lo hagan, no se comprometan. Van a ser quizás más felices, pero en el fondo no van a hacer lo que ha hecho el pueblo judío siempre, es pasar la antorcha de la lucha por su identidad y su derecho a estar en el mundo de generación en generación. Tomen esa antorcha. Yo, que no soy judía, necesito judíos comprometidos, porque ustedes representan los valores que a mí me salvan. No sé si lo entienden, pero ciertamente es así. Nadie me pregunta nada. ¿Están todos convencidos? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Quién es el más valiente? ¡Va, una chica! ¿Cómo no? Levántate, va. Y grita tu verdad. Una pregunta. Venga. O sea, creo que esto, como, o sea, estos problemas. Ahorita te dan el micrófono. Yo le voy a repetir, no os preocupéis. Tú di. O sea, que estos problemas nos mueven a todos, pero, o sea, nosotros ahorita como de qué manera, o sea, no pasiva, como defendiendo a Israel de manera como verbal, o sea, y como en las redes sociales, de qué manera activa podemos como ayudar como al otro lado del mundo, o sea, como... Ella pregunta de qué manera activa podían ayudar a que... me hablabas de las redes sociales, y un poco te preocupa, imagino, el relato anti-israelí que ya vivís, y que vais a encontraros a medida que vais yendo hacia arriba y vais creciendo con mucha más fuerza. ¿Qué podemos hacer con eso? Yo no te voy a engañar. El relato anti-israelí es poderoso. Es el mayoritario. De hecho, cuando alguien se pone en una posición contraria, somos los raros. No solo somos los raros, sino que nos atacan. Bueno, a mí me dicen de todo. Se acuerdan de mi madre, de mi abuela y de todo el mundo, ¿no? Pero, hombre, yo creo que lo primero que tienes que hacer es tener conciencia de tu condición de ser humano, defendiendo unos derechos fundamentales, y de tu condición judía. No se olviden que los judíos son pocos en el mundo. Tienen una capacidad extraordinaria de influir en él, pero son muy pocos, Bueno, mientan con eso, siempre digan que son más. Eso no hay problema, esa es una mentira buena. Pero es evidente que lo primero que tienen que hacer es, que no sé si está tan claro, es que la condición judía, en vuestro caso, sea potente, sea fuerte. Lo segundo, organizarse. Mire, los judíos tienen la fama de ser muy complotistas. Es el complot judío del mundo, eso es el estigma antisemita clásico. Y ustedes no lo hacen nunca, hagan un poco más de complot, organícense, militen, tengan capacidad de crear estrategias de defensa, etcétera, etcétera. Es evidente que en las redes sociales tenemos la guerra perdida hoy por hoy, pero ahí estamos, ahí estamos. Si yo te soy sincera, los líderes de opinión más importantes en las redes sociales, ¿tienes idea de quiénes son? Son los líderes salafistas, son los que tienen más millones de seguidores. Pues más, y no hay manera de combatir eso. Pero oye, a ver, ¿cuántos somos aquí? No sé.
Mira, ni tú ni yo vamos a salvar el Amazonas, pero vamos a regar el jardín de casa. Y cada jardín regado salva el Amazonas. Cada uno va a encontrar su papel en el mundo, pero cada uno tiene el 100% de su responsabilidad de cómo ayudar. Lucha contra el discurso anti-israelí, lucha contra la distorsión, defiende tu condición. ¿Cuántos judíos a veces cuando van a la universidad, porque el chico no judío que es muy anti-israelí le gusta, pues igual baja el tono? No, para nada, o al revés, eso pues la chica es igual. O por querer ser aceptado, pues quizás empieza a ser muy crítico con Israel. Hay que ser crítico con Israel, claro. Todos los gobiernos, también crítico con el gobierno mexicano y con cualquier gobierno. Pero una cosa es la crítica razonable a posiciones que no te gusten y otra es el intento de destrucción del Estado de Israel, que es el relato global que tenemos. ¿Yo cómo lo hago? Mira, con un micrófono. ¿No dice la Torá que la palabra es más fuerte que la espada? Vamos a vencerlo, todo esto. Pero hay que comprometerse. Los que quieran ser periodistas, ¿alguien quiere ser periodista aquí? Nadie quiere ser periodista, tan mal está la profesión. Bueno, no me extraña, no me extraña. Los que... Perdón, dime. Pues ahí. ¿Y cómo, o sea, balanceas la parte de, o sea, ser tú tu persona y como protegerte a ti ante las personas como que odian tus causas y que por una parte como que tienes, o sea, lo que crees es muy importante y también creo que lo que todos creemos es muy importante, pero, o sea, el periodismo es uno de los, o sea, ser periodista es uno de los trabajos más difíciles, o sea, más peligrosos en el mundo. ¿Cómo te proteges a ti, como a tu familia y al mismo tiempo como proteges al mundo? ¡Wow! La protección primera que yo tengo, si me permites, mi primera protección es mi autoestima. Yo me quiero. Mira, me quiero un poco. Estoy convencida que estoy en una posición correcta. Yo soy madre, tengo 3 hijos. Además, os explico algo más. Tengo una hija biológica y 2 hijos adoptados. Mi hija pequeña tiene 18 años y nació en Siberia. Es un bellezón, euroasiática, es mezcla de razas. Mi hijo es muy semita, muy morenazo, y también es adoptado, y mi hija mayor me ha hecho ahora abuela, con lo cual, imagínate yo qué lío familiar, y estoy casada con un vasco, catalanes y vascos, no sé si conocen, pero es una cosa potente. De manera que, y además acumulo 2 maridos, todos bien, o sea que vamos bien. Bueno, el primero lo dejé, claro, no hay problema, pero... de manera que, lo primero que yo tengo que decirte es, yo me eduqué en una familia muy represaliada por la dictadura de Franco. Me eduqué en la lucha contra el fascismo. Mi tío abuelo fue la primera, era una familia muy relevante en Cataluña, hubo ministros de la República, gente bueno, relevante, y mi tío abuelo fue la primera condena de muerte que Franco firmó, porque era un intelectual y un periodista que luchaba contra la guerra civil, en fin, bueno. Yo me eduqué en un comedor de casa muy activo en la defensa de las libertades. Y ese compromiso con las libertades me ha llevado toda la vida. Entonces, lo primero que me defiendo, yo no pienso en que me tengo que defender, yo pienso que tengo que actuar. Yo no soy defensiva, soy proactiva. Es decir, mi papel en el mundo no es blindarme, mi papel en el mundo es vencerlos. Al mal se le vence, no te escondes, porque si te escondes, el mal vence. Si yo hubiera sido una europea de los años 30, habría luchado contra los nazis. Ahora lucho contra el islamismo radical, porque es la nueva forma de nazismo. Si hubiera sido una ciudadana soviética, habría luchado contra el estalinismo, que masacró a millones de personas. Hay que comprometerse. Mi primera defensa, ¿cómo defiendo a mi familia? Luchando. ¿Y qué forma lo hago? En la forma que a mí me ha dado, tengo capacidad, que es la palabra, que es el compromiso, que es el intentar abrir mentes, el intentar romper los esquemas, los estigmas, el comprometerse. Yo me defiendo a mí misma, primero, la convicción de que mis convicciones son las correctas. Puedo variarlas, puedo cambiar, me puedo equivocar cada día, pero lo fundamental, ¿qué defiendo? Que podamos mirarnos a la cara todos y no matarnos. Defiendo el amor ante el odio, la paz ante la violencia, la convivencia ante la tolerancia. ¿Qué defiende lo contrario?
¿Qué sería yo en Gaza? ¿Qué sería yo en Gaza? Una mujer perseguida. Porque quien estaría gobernándome odia lo que yo represento. No te preguntes cómo te defiendes, pregúntate cómo atacas. Es importante esa idea, ¿no? Porque, mira, alguna vez me preguntan, como yo soy muy frontal hablando del tema del Islam, del islamismo, hay quien me pregunta, ¿no tienes riesgos? Claro que sí. Tengo el riesgo de subir a un autobús equivocado. Tengo el riesgo de ir a una discoteca en París el día que no toca. Tengo el riesgo de subir al avión que no toca. Tengo el riesgo de estar paseando por las Ramblas de Barcelona el día que un tipo toma una furgoneta y mata a 20 personas. O quizás tengo el riesgo de tener un tiro. Bueno, vivir es arriesgarse. Pero el riesgo de esconderme en el gueto, sea judío o no judío, ese no lo voy a asumir nunca. Ese riesgo es la derrota. Y ustedes son judíos y lo saben. Al final, nosotros los enviamos al gueto, pero ¿qué hicieron ustedes? Sobrevivir. Defender su identidad. Es extraordinario que estén aquí ahora y aún sean judíos. Hemos estado 2000 años intentando que no lo fueran. Persiguiéndolos, violentándolos, insultándolos, creando todo un relato internacional en contra del pueblo judío. Y ahí están, con un Estado orgulloso que además le da lecciones al mundo. Caray, si yo fuera judía estaría muy contenta, ¿eh? Pertenecen a una identidad muy fuerte y muy universal. De esa manera me defiendo. En el comedor de mi casa diciéndole a mis hijos que se comprometan. En lo que quieran, como quieran. A lo mejor son médicos, a lo mejor mi hija mayor le gusta el mundo del arte y del espectáculo y hace espectáculos con niños. Se defiende así. Quiere salvar a las focas del Canadá, quiere salvar el Amazonas, lo quiere salvar todo. Y salva cada día algo. Y especialmente la chica. ¿Saben qué dijo François Mitterrand en el siglo XX? Eso les quedará muy lejos a ustedes. Cuando le preguntaron cómo será el hombre del siglo XXI, dijo, el hombre del siglo XXI va a ser mujer. Chicos, no quiero asustaros, pero venimos fuertes. Fíjense que las personas, los musulmanes más potentes que luchan por las libertades son mujeres musulmanas. ¿Quién fue el gran defensor de los derechos fundamentales en el siglo XX? Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. El Luther King, el Gandhi y el Nelson Mandela del siglo XXI va a ser una mujer musulmana luchando por la libertad. Piensen en eso. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué preguntas? Ahí hay una. ¿Claro? Grita, ya te... Espera. Él dice que todo esto va más allá, pero no sé lo que es. ¿Cómo dices? Porque al final todos somos judíos. No, todos no, yo no. Los que estamos acá. Bueno, hablando en general. Ponte el micrófono en la boca. Sí. No sé cómo explicarlo. Al final todo esto se remonta a nosotros mismos. Y como dijiste, pues debemos aprender a luchar, a defender a Israel. Pero la pregunta es cómo hacerlo, porque al final, cómo cuestionarnos lo que está bien, lo que está mal, cómo lo hacemos, cómo comenzar desde cero. No comienzas desde cero, ya estáis en una educación, ya sabéis cosas importantes, ya tenéis información. Tienes que recordar que el anti-israelismo o el antisemitismo que vas a encontrar en el mundo se basa fundamentalmente en la ignorancia. Sí. Con el solo hecho de que tú tengas más información ya desmontas muchos mitos. La inmensa mayoría de los discursos que quieren destruir a Israel se basan en la mentira, como siempre pasó. También el antisemitismo clásico se basaba en la mentira. Por tanto, lo primero es que seguramente tú, sin saberlo, ya estás mucho más informado de lo que ocurre en Israel que la inmensa mayoría de mexicanos que te rodean. Pero, ¿qué pasa si a una persona no le interesa? ¿Cómo le haces llegar a esa información? Chico, no te voy a resolver el problema, búscatelo. O sea, ¿cómo te cuestionas eso? Te lo cuestionas. Si tú viene alguien y te dice que Israel es un país asesino, vas a encontrar la manera de responder a eso. Exacto. Si dices que los israelíes se dedican a matar niños palestinos con piedrecitas, vas a explicarle que el tema es mucho más complejo, que tiene que ver con un fenómeno terrorista profundo, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ya tienes muchos de los elementos, pero vas a encontrar la manera, cada uno va a encontrar la manera. Yo no tengo la receta para todos, yo tengo la receta para mí.
Lo que yo te digo es que cuando tú estés en... Mira, te voy a explicar una anécdota. Yo un día iba en un taxi en Buenos Aires y hace unos años de esto. Me subo al taxi y yo iba a ser la oradora de la causa de AMIA. Saben ustedes que el atentado que hubo en Buenos Aires, que mató a 100 personas, a 100 judíos, así, bueno, judíos, algunos no lo eran, pero vaya, fue un atentado muy importante. ¿Saben lo que es AMIA, no? ¿O no? ¿No saben lo que es AMIA? Ay. AMIA fue un atentado que se produjo en Buenos Aires, que fue organizado por Hezbollah y por Irán, y que mató, igual que otro atentado que hubo en la embajada de Buenos Aires, y que mató a más de 100 personas, la mayoría judíos. Atentaron a una mutualidad judía que además hacía obra social. Bueno, un atentado terrorífico y terrible, y etc. Yo subí un día a un taxi en Buenos Aires, iba con mi marido, y el taxista, que era muy hablador, como todos los argentinos, era muy empático, y me dice... ¿A dónde viene? Digo, no, voy a ser la oradora de la causa de AMIA y tal. Me dice, esto de AMIA, esto los judíos se mataron a sí mismos. Claro, muy normal, dice, para poder luego acusar a los árabes y tal. Y yo le dije al tipo, pare el taxi. ¿Cómo? Pero si, no, pare el taxi ahora mismo. No me subí a un taxi de un tipo que dice una barbaridad como esa. Es decir, en cada momento, normalmente no soy tan antipática, pero en cada momento encuentras la manera, pero no permitáis de ninguna manera que pisen la dignidad de las víctimas. Eso es fundamental. Ya encontraréis en cada momento cómo responder. Pero cuando están despreciando a 7 millones de israelíes, están riéndose de más de 20.000 víctimas que lleva ese conflicto. Judíos, compañeros tuyos, de tu propia comunidad, a los que nadie llora porque parece que no son víctimas. Y cuando están intentando destruir el derecho de Israel a existir, le están diciendo a la comunidad judía del mundo que no tienen derecho a tener un estatus internacional en el mundo. Encontrar la manera de defenderos. En cada momento se encuentra. Yo me acuerdo una vez estaba en un debate televisivo con el embajador de Palestina. Estaba en Panamá. No era la vez que estuve con Ariel, fue otra anterior. De golpe me dicen en la tele... Bueno, yo estaba en el gimnasio del hotel, os explico. Estaba en el gimnasio del hotel sacando adrenalina y veo por televisión un señor hablando de Israel diciendo que los israelíes estaban envenenando las aguas palestinas para que murieran los niños palestinos. En la televisión de Panamá. Saben ustedes que eso es una barbaridad, ¿no? Y yo lo veo y nadie respondía. El tipo estaba allá, era un catedrático universitario, explicando con normalidad cómo los israelíes se dedicaban a poner veneno en fuentes de agua para envenenar. Y yo llamé a mis amigos y les dije, hay que responder a eso. Llamamos a la televisión, dijeron, hemos traído una periodista muy importante, bla, 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 ¿puede venir? Sí, sí que venga. Pero a mí ya no me dejaron sola, me trajeron al embajador de Palestina, por si acaso. Y yo estaba allí, le digo porque ves que en cada momento encuentras la manera. Estaba allí, me sientan al lado del embajador de Palestina. Muy amable, muy empático. Bueno, ¿usted es judía? No, yo soy católica. Bueno, no lo soy mucho, pero es igual, al tipo le servía. Digo, no, yo no soy judía. Entonces somos pueblos hermanos, me dice el tipo. Digo, depende, ¿usted está en contra de los atentados terroristas en Israel? Bueno, perdone, digo, no, ¿usted está en contra de que en nombre de su causa maten gente en Israel de la manera más atroz? Porque si no, no somos hermanos. Así empecé. Y la cosa se fue calentando. En cada momento, uno puede subir el nivel más o menos, pero recordar esto fundamentalmente. El anti-israelismo, el antisionismo, el antisemitismo se basa en la más absoluta de las ignorancias. No saben nada, repiten tópicos. Ustedes están más informados con 16, 17, 18 años de lo que está la mayoría de la gente. Les explicaré otra cosa que me pasó una vez. También iba con uno de mis perros, yo tengo perros y gatos y de todo, claro, los animalistas. Y iba con un perro bobtail muy bonito que ya murió a comprar el pan. Mi panadera es una señora que solo lee revistas del corazón. Sabe que Leticia se pone botox y algo más, no sabe nada más. Y yo me llego con mi perrito, dejo el perrito fuera, entro, mi panadera es muy amable y muy simpática, pero creo que no sabe nada de política internacional. Y entro y oigo que mi panadera dice, estos israelíes que asesinos y tal. Y yo digo, ¿y qué sabe mi panadera de Israel? Bueno, esto lo dejo aquí. Otro día estoy en un avión, subo a un avión y me iba de Buenos Aires a Tucumán. Y ustedes saben que
En los aviones, bueno, el que tienes al lado, si quiere hablar, estás ahí atrapado y no hay manera. Y yo entro, me siento, pero tuve que pasar en medio de un señor que tenía mucha dimensión cárnica y me costó un poco, ¿no? Me siento a un lado y entonces abro un libro. Pensé, porque el señor, buenos días, y tal, y dije, uff, este quiere hablar, y me abro un libro, ¿no? Y el libro era un libro sobre Israel. Era un libro que se titulaba, era un libro en mi idioma, en catalán, que se titulaba Israel entre el somni y la tragèdia. Israel entre el deseo, el sueño, la ilusión y la tragedia, que había escrito un amigo mío historiador. El tipo ve el libro, ve el título y piensa, esta debe ser judía. Pensó que era italiana. Dice, ¿usted es italiana? Digo, no, yo soy catalana, este es mi idioma y tal. Bueno, el tipo no entendió nada, pero es igual. Tampoco ustedes, seguramente. Yo, el catalán no es que lo hablamos, solo lo dejo ahí. Bueno, y entonces me dice, ¿es usted judía? Y yo digo, no, soy periodista. Claro, ustedes dirán, ¿por qué dijo? Puede haber judíos periodistas. Pero le di una información doble y picó. Y me dice, claro, pensó, no es judía y es periodista, es anti. Y me dice, estos israelíes, qué perversos, pobres niños palestinos, les roban las tierras, tal. Y yo me lo quedo mirando y le digo, qué bien que estoy viajando al lado de un experto de política internacional. ¿Podemos hablar también de Ruanda, que es un tema que me interesa? Y el tipo me dice, no, yo soy ganadero. Digo, bueno, pero además de vacas, usted sabe de política internacional. Porque claro, usted sabe que hay un país que hace 70 años que vive en conflicto, que es el malo. Bueno, pues felicidades, yo hace 20 años que lo sigo y aún lo veo un poco más complicado, ¿no? ¿Por qué la panadera sabía que Israel era malo? ¿Por qué el tipo ganadero de Tucumán sabía que Israel era malo? ¿Por qué el tipo que me lava el coche sabe que Israel es malo? ¿Por qué no saben nada? Y el relato impuesto es el relato de la simplicidad, es el del bueno y el malo, el niño y el soldado, etcétera, etcétera. Desmontar esos tópicos, aprender, estudiar, defender a lo vuestro. Dime. Hola, pero aparte de toda esta gente que dices que es inculta, como, no sé, la panadera y el ganadero, también hay muchos intelectuales muy famosos, también hay muchos intelectuales periodistas muy famosos en muchísimos países que hablan mal de Israel. ¿Cómo puede ser que esta gente que también está educada diga muchas mentiras? O sea, ¿cómo fue que usted encontró la verdad rodeada de esta cultura de intelectuales que dicen cosas malas acerca de Israel? Es una excelente pregunta, si me permites, porque además me ayuda a darle la vuelta a una cosa. ¿Por qué tantas personas ilustradas y brillantes a lo largo de la historia eran antisemitas? ¿Por qué el enciclopedismo francés, la ilustración francesa, base de la modernidad, era antisemita? ¿Ustedes saben que Voltaire era antisemita? Voltaire era un tipo brillante, un revolucionario en su época, un fundador de la civilización moderna, y odiaba a los judíos. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede ser ilustrado y odiar a un pueblo? Usted sabe cuando hubo la Affaire Dreyfus en París, en Francia, que poetas como Paul Valéry gritaban muerte a los judíos. Paul Valéry tiene poemas preciosos. Ustedes saben evidentemente cómo la población culta alemana que escuchaba música y leía filosofía odiaba a los judíos. El odio al pueblo judío es un estigma que va mucho más allá del conocimiento y se basa en el prejuicio. Esa frase famosa de Einstein, es más fácil romper un átomo que un prejuicio. De manera que de la misma manera que durante 2000 años y en los 2 últimos siglos, sin duda con mucha fuerza, el discurso de odio al pueblo judío lo han hecho los ilustrados, ¿cómo es posible que los grandes pensadores, Lutero, un reformista, un tipo que cambia la historia de la iglesia cristiana, y era antisemita? ¿Cómo es posible? No hablamos de gente ignorante, no hablamos... No, el antisemitismo se basa en un prejuicio ignorante, pero lo puede perpetrar alguien ilustrado. Yo una vez hablando de Saramago, de José Saramago, el escritor portugués, que era un tipo muy culto, muy brillante, pero cuando hablaba de Israel era un auténtico imbécil. Dije esa frase exactamente. De la misma manera que los grandes ilustrados eran, cuando hablaban de los judíos, la peor gente,
ya no había conocimiento ahí, había perversión. Cuando gente brillante, profesores universitarios, periodistas, intelectuales, hablan de cualquier conflicto, quizás son brillantes, cuando hablan de Israel se vuelven a los tópicos más brutales antisemitas. Además le diré algo, quizás un poco más complicado, pero hay movimientos de izquierda que respecto a Israel son movimientos muy reaccionarios. Hay gentes de izquierdas que defendiendo las libertades están en contra de las democracias. Y eso también hay que decirlo, ¿eh? De manera que tienes razón, claro que hay gente muy brillante que es anti-israelí, pero yo cuando me peleo con ellos no aguantan ni 2 combates. No saben nada, no saben nada. Y luego les diré una cosa, es más cómodo ser anti-israelí que otra cosa, ¿eh? ¿Ustedes creen que es cómoda esta posición? No, pero ¿para qué hay que ser cómodos? No hemos venido a la vida para ser cómodos, hemos venido a la vida para comprometernos. Te lo vas a encontrar. Me está Ariel quejando porque es tardísimo. Dime, Pepe. Yo tengo una duda. ¿Una solo? Felicidades. No, es más bien ponernos en el otro lado de la moneda, ¿no? Digamos, esta plática sobre el padre, y tú en vez de venir a hablarnos de Israel, pro-Israel, nos hablas en contra de Israel. Porque también existen esas pláticas y también existen esos foros. Y también, hablando de pensamiento crítico, tu hijo o mis hijos pueden llegar y decirme, ¿sabes qué? Pues yo creo que la causa palestina es la mejor y matar a judíos está bien. O sea, ¿cómo nosotros podemos decir que nosotros somos los que hacemos bien? Yo estoy seguro de que nosotros hacemos bien. Pero a las personas que no están seguras, las personas que no tienen una identidad o se dejan llevar por otras cosas que le parecen mejores, como a las personas que reclutan para movimientos terroristas, todo ese tipo de personas que creen que lo que hacen está bien. ¿Cómo yo puedo parar y decirme enfrente de una persona que me dice, no, pues tengo tales datos para decirte que esto está mal, que lo que Israel hace mal, y yo pararme enfrente y decirle, pues yo tengo estos, y cómo le cambio su opinión? Yo lo tengo fácil, la pregunta es muy compleja, pero me parece que es un poco fácil respondértela, porque tomo la postura de los intelectuales éticos. ¿Cuál es el límite? ¿El límite es educar generaciones enteras para el odio? No. Sí, quiero decirle. Alguien puede decirte, yo estoy a favor de la causa palestina. Yo también. Yo quiero que los palestinos no sean educados en el odio a los judíos, quiero que los palestinos convivan con Israel, quiero que los palestinos encuentren una salida a esta locura, quiero que no se exploten en cualquier cafetería o que no se dediquen a apuñalar a la gente, quiero que sean educados en las libertades. ¿Qué problema tenemos en estos momentos, no la causa palestina, sino globalmente con el fenómeno islamista? Que no son educados en las libertades, son educados en la destrucción. Y eso ataca a los judíos, pero ataca al mundo entero. Yo soy de Barcelona, me acaban de matar 20 personas en las Ramblas. El tipo que se levantó un día, le dio un beso a su madre, rezó a su Dios, se subió a una furgoneta, pisó el acelerador y vio a un niño de 3 añitos y otro de 6 y una mujer embarazada y dijo, voy para ellos. Era la destrucción de la humanidad. Cuando te pregunte a alguien que entiende a un terrorista, dile que ese terrorista tiene destruido los principios básicos de la humanidad. Es una ideología de muerte. Las ideologías de muerte nunca construyen vida. Claro que Israel, asumiendo tu pregunta, hace montones de barbaridades o de errores. Y ustedes desarrollen su pensamiento crítico ahí. Ahora te responderé, pero en cualquier caso es evidente. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que Israel sea perfecto, pero es una democracia. Quiere decir que educa a su gente para convivir, no para odiar. Educa a su gente en la vida, no en la muerte. Educa a su gente para persistir y para poder tener vecinos. Pero está rodeado de vecinos que no los educan para eso, los educan para soñar que algún día los van a destruir. Lo que tienes que decirle a ese amigo que te dice, bueno, es que yo entiendo a los palestinos porque, claro, el terrorismo no se entiende nunca. Mira, este es el debate que hubo entre Albert Camus, algo saben de él, ¿no?, y Sartre. Sartre defendía a Pol Pot, el dictador tan brutal que mató a mucha gente, porque era comunista. Y Camus dijo que no. Dijo, solo puedo defender la libertad, nunca la muerte. Camus tiene una obra de teatro que se llama Les Justes, Los Justos, pequeña, muy bonita, que es
dos terroristas que quieren matar al sobrino del zar, el zar ruso. Y en el momento en que tienen que poner la bomba, en la carroza donde viaja el sobrino del zar, hay un niño pequeño. Y el terrorista decide no poner la bomba porque no puede matar a un niño. Es la reflexión que hace Camus. ¿Vale todo para una causa? En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de libertades, hablamos de convivencia, hablamos de vida. Defenderse de la muerte es legítimo, pero matar no. No es lo mismo defenderse que matar. Y lo que me preocupa de la causa palestina es que durante 70 años se ha educado a los palestinos para el odio. Y eso nos hipoteca generaciones enteras. De manera que claro que Israel cada día puede equivocarse, pero no se equivoca Israel como concepto. Y la existencia de Israel me dice a mí que hay oportunidad para las libertades y para los derechos civiles. Se puede ser gay en Tel Aviv, pero no se puede ser en Gaza. Se puede ser una mujer libre en Jerusalén, pero no se puede ser en Gaza. Tiene que ver con eso. Aunque yo no tuviera nada que ver con los judíos, nada de nada, aunque no conociera a ninguno, me preocuparía la falta de libertades y la ideología claramente fascista que se da en el islamismo. De manera que por ahí va. Oiga, es que yo creo que está muy claro, es una cuestión ética. ¿En qué lugar del mundo nos situamos? ¿En el que defiende ideologías de muerte o en el que defiende ideologías de vida? Y respecto a la pregunta sobre las políticas de Israel, no sé qué significa eso genérico. Yo tengo 3 respuestas a eso. La primera es, ¿quién soy yo para discutir las políticas de Israel? ¿Israel va a discutir las políticas que se producen en España? Yo que soy catalana y tengo presos políticos y exiliados, van a hablar de lo que pasa entre Cataluña y España, que es un lío de narices. Y entiendo que los judíos lo pueden hacer porque les toca más de cerca, pero fíjense que el único país del mundo que todo el mundo le dice lo que tiene que hacer es Israel. La gente opina sobre el gobierno de Gambia, opina cómo debe ser el gobierno de Irak, opinan cómo debe ser el gobierno francés. ¿Les gustan las políticas francesas? ¿Les gustan las políticas alemanas, húngaras? Pero todo el mundo opina sobre Israel. ¿Quiénes somos? Oye, es muy difícil ser israelí, ¿eh? Tienes que sobrevivir. Tienes un país al lado llamado Irán que si puede te va a enviar un misil nuclear. Tienes millones de personas educadas en el odio a tu pueblo. Tienes ahora cometas incendiarias que te están quemando los árboles que se plantan. La vida. Tienes poblaciones donde les caen misiles y tienes un minuto para ir al refugio. Y a lo mejor tienes el niño en un sitio y el otro hijo en otro y corre. ¿Quién soy yo para decirle a los israelíes cómo gobernarse? ¿Quién soy yo? Primero. Lo segundo, a pesar de eso, hay políticas israelíes que me gustan más que otras. Pero nunca sé cuáles exactamente, porque me pierdo parte de la información. Y a menudo las políticas más duras han dado resultados y las más blandas no. Ehud Barak fue un político que casi lo cedió todo. Arafat le tomó el pelo de cualquier manera y fuimos a la intifada. Por tanto, esto es muy complicado, ¿eh? Al final, lo que yo pienso, ustedes que son judíos y ustedes que van a Israel, tomen sus posiciones. No hay políticos más críticos que los políticos israelíes. No hay debate más crítico que el debate israelí. En México no habrá tanto debate crítico sobre sus políticos como lo hay en Israel. Es una democracia muy sólida. Por tanto, en ese sentido, bueno, pues todo no me gusta, pero también entiendo que, ya sé, haría el que acabo, también entiendo que el otro lado es muy difícil. Que te vas de Gaza y dejas los invernaderos y las infraestructuras y los tipos te vienen y te las queman. Que cada vez que se construye algo para hacer algún tipo de interrelación, el otro lado no quiere. Les hago esta última pregunta. ¿Ustedes creen que la paz está en manos de Israel? Nunca estuvo. Israel puede sobrevivir, pero no tiene la llave de la paz. La paz está en Teherán, está en Damasco, está en los emires que financian el terrorismo de Hamas o el ejército de Hezbollah. Lo tiene muy difícil Israel, ¿eh? Muy difícil.